En Común Silvestre examinamos muy de cerca la gastronomía de nuestro país. Le hacemos zoom a la importancia de nuestro producto, nuestra cultura, nuestra tradición, para también entender un poco hacia dónde vamos. Y hoy les tenemos un invitado especial, a Juani Salom, emprendedor y director creativo de diferentes proyectos en la industria del café, el arte y todo lo que tenga que ver con la ciudad y su esencia. ¿Qué tal? Qué gusto tenerlos por acá. Tenemos a un invitado muy especial, al muy querido Juani. Don Juan Salom nos acompaña, no, sin el Juan, perdón, ya empezamos y ya le hice al revés. Juani con un proyecto espectacular que tiene un recorrido de muchos años y que nos va a aportar montones en el mundo del café, el barismo y todo lo que eso conlleva. Y qué gusto tenerte acá, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Yo Muy estoy agradecido, muy contento de estar acá. el, el café, por supuesto que es un pilar de la gastronomía costarricense y siento que Costa Rica lo está llevando a una dirección y vos en particular lo estás llevando a una dirección que el otro día me quedé frío y me encanta y admiro muchísimo el trabajo de investigación, de búsqueda, de explorar y redescubrir o encontrar cosas nuevas constantemente. Entonces, tal vez que queremos preguntar un poquito de cómo empezó todo, de dónde viene, contanos qué es lo que haces. Ok, bueno, para empezar todo es un trabajo en equipo, ¿verdad? Espero no decepcionar, pero experto en café, no soy un gran experto en café. Tenemos un equipo bastante consolidado de muchos años y que nos ocupamos ahí de diferentes áreas del proyecto, entonces sí, todos vamos empujando el carretillo y tenemos, digamos que, un esquema de organización de la empresa donde todo el mundo puede aportar y que lo que nos impulse, como lo dijiste ahora, sea justamente la curiosidad y la pasión por el café, que es un mundo maravilloso. Que también mezclas con el arte. Sí, bueno, tal vez entonces esto sirve para contarte cómo empieza Cafeoteca, que nace de una forma muy orgánica y aquí a 200 metros de donde estamos. Y que no fuimos vecinos por una colita, ¿verdad? Nosotros nos movimos para Escalante en el 2014. Ok, Ajá. Y Cafeoteca empezó aquí en Amona en el 2013. imagínate. Pero desde el 2007, finales del 2007, yo empecé con mi suegra Virginia Pérez, que era la curadora y directora de Teorética, un proyecto en la esquina de la calle 9, avenida 11, creo que era calle 9, avenida 11. Calle 9 es más para allá. Diagonal a Teorética, la que viene bajando directo del Morazano, entonces es 11 y 11, no sé. Yo siento que más bien van, las 5 va para allá, entonces más bien sería la 1. La que va, no, o será 3. Es que está la Puede 3, ser. 3 bis, Ajá. 5. Es decir, como buenos picos con las calles. Exacto, nos perdemos. Bueno, entonces, ¿de cuál árbol hacia el sur? Del kiosco del Morazán, 300 al sur. Ahí está. Entonces, 300 al norte, perdón. al norte. 300 al norte. Ok. Ahí empezamos diagonal a Teorética. Bueno, mi esposa Camille tuvo un restaurante ahí por mucho tiempo que se llamaba Baquea. Y después ella abrió Calú en Santana. Esa fue la primera ubicación de Calú a finales del 2007. Y mi suegra Virginia y yo abrimos un proyecto para promover y comercializar arte y diseño costarricense y de Centroamérica. Ella tenía Teorética, que es una fundación sin fines de lucro, entonces ahí no podía haber ninguna actividad comercial, pero a los artistas les funcionaba y les interesaba que se pudiera comercializar el arte, entonces alquilamos la casa diagonal a Teorética y ahí abrimos un proyecto que se llamaba Kiosco. Ok. Kiosco San José, y sí, funcionó como galería al principio. Cuando mi esposa se cansó de estar yendo a Santana, estaban construyendo la 27 en esa época y era súper desgastante. En un momento me dijo, ya estoy harta de estar viajando a Santana y me gustaría mover el Calú para algún otro lugar. Y yo le dije, pero aquí hay campo, venite para acá. Claro. Y entonces mi suegra y yo nos organizamos para que ahí pudieran convivir Calú y Kiosco. Entiendo.
Del 2007 al 2012 convivieron y en el 2012 nos hicimos la pregunta así como cuál podría ser la convergencia entre arte, creatividad y gastronomía y dijimos, tal vez es el café y estamos en Costa Rica, entonces ¿por qué no le abrimos un espacio al café en este proyecto para que se terminen de amarrar los proyectos que ya se venían contaminando de alguna manera entre ellos, ¿verdad? El café terminó siendo como la espina dorsal Exacto, que unió todo el proyecto. exactamente. Y esto fue, sí, mediados del 2012. Y ya a 2025 y contando, Sí, pues pucha, no me había percatado de que era tanto tiempo. para hacer sentir bien a alguien me avisas. Con todo gusto. Igualmente, nosotros ahora volvemos a ver, es como ya 9 años. Sí, Ya, o sea, es un ciclo completo. sí, La parte, una generación. perdón, la parte también que esos, a veces yo creo que siento que se deja de lado, con excepciones muy claras, pero el arte en la interacción de los espacios, en la inspiración de filosofías, del actuar, del servir, del entender. ¿Cómo has podido o cómo has aprendido cómo integrar todo esto después de ese proceso en el que has estado y todos estos años también? Ajá. Y yo creo que igual que como nació Cafeoteca, así como te contaba, muy naturalmente, también todo se ha ido integrando muy naturalmente, porque desde chiquitillo yo, mis pasiones, si te enumero tres así, que son contundentes: música, arte y las ciudades, digamos, que las ciudades también ha sido mi mayor escuela, yo creo. Igual que vos, he sido un andariego de la vida, no por tantos años, pero sí como por 5 o 6 años estuve viviendo fuera, viví en Barcelona, viví en París, y algo que me marcó mucho chiquitillo, mi papá consiguió una beca para irse a estudiar afuera, entonces de los 5 a los 6 viví en Ámsterdam, de los 6 a los 7 viví en Londres. Las dos experiencias fueron muy impactantes, sobre todo ese año en Londres para mí fue, digamos que, determinante en mis intereses y en lo que soy hoy, ¿verdad? Tan joven, o sea, 1981. yo no estaba. No había nacido. Bueno, estaba el punk en lo más y mejor, Ajá. por eso tengo esta conexión con la infancia, ¿verdad? Entonces mi papá tenía un carrillo ahí, un Fiat, y los fines de semana salíamos a pasear y yo me volvía loco con las escenas que veía ahí en el centro de Londres y le decía, papi, una vuelta más por Piccadilly, una vuelta más por Piccadilly. Eso era como estar en la cuna en el momento que había que estar. En el momento yo encendía el radio con mi hermanillo y nos salía de Police y veíamos The Top of the Pops, que era un programa inglés de música muy famoso, y ahí salían todas las estrellas del momento, ¿verdad? Wow, qué chuzo. Y luego, pero ¿cómo es entonces? ¿Esa parte te marcó musicalmente o fue toda la experiencia de Londres, la parte de la integración de la cultura? ¿Cómo pensás que eso te marcó ahora? Hasta ahora, sí, digamos que la integración de esos tres factores, ¿verdad? La música, la vida urbana o en la ciudad y el arte, tienen, digamos que muchas coincidencias con el café. Por ejemplo, si después, pues tuve una experiencia de vida metido en temas culturales y relacionados al arte en un momento me armé una brújula para poder discernir si estaba viendo buen arte o no tanto, y entonces yo decía, ok, si me cautiva, me conmueve, me motiva y me transforma, entonces estamos hablando de algo bien logrado y buen arte en todo el sentido de la palabra. Y después vine a descubrir que eso lo tiene el café también, ¿verdad? Chuzo. Con la música, de ahí es el tema sensorial, ¿verdad? El café lo puedes abordar como una ciencia sensorial y la música con sus frecuencias y su estética también tiene ese paralelismo, digamos, en la exaltación de los sentidos. Y con el tema de las ciudades, bueno, una vecina tuya aquí de Amón, que creo que ahora vive en Europa, Florencia Quesada Bendaño, escribió un libro lindísimo que se llama
la ciudad entre cafetales y lo relaciona con este concepto del cafetal de la luz. Entonces también San José que siempre me ha apasionado también recorrer San José desde chiquitillo. Trabajé en la ferretería de mi abuelito, que también quedaba aquí a 5 cuadras. San José me volvía loco y de ahí lo primero que fue eso fue un cafetal con unos postes de luz que se supone que fuimos la tercera ciudad en el mundo en tener iluminación. Y que todavía, bueno, esto, de hecho, exactamente donde yo vivo ahora, un beneficio de café. Claro, de los Turnón. Todo esto aquí era zona de café, entonces no sé si habrá una ciudad tan integrada con el café en el mundo como ha sido San José históricamente. Yo creo que no, porque todo, digamos, la trama urbana y lo que empezó a aparecer ya en los 1800, cuando el señor Santiago Fernández, por cierto, Supuestamente por que mi abuelo me pusieron así, pero él fue el que hizo la primera exportación de café. no sé si fue él. Había un productor que tenía su cafetal o su beneficio donde estaba el laberinto, que entiendo que era ahí por Aranjuez. Puede ser. No, perdón, por Fácilmente. Barrio Luján. Él fue el que hizo la primera exportación en 1820 a Chile y se llamaba Santiago Fernández. De verdad, sí. Sí, es que yo sí, bueno, es que a mí yo tengo memoria de teflón para algunas cosas y mi familia ha dicho, mira, papá Santiago, estos logros, estas cosas y todo, pero no te la tengo al dedillo ahorita, pero bueno, sería investigar. Podría ser que sos descendiente directo del... Sí, bueno, vamos a ver. Pero ahora, y eso que está hablando de las ciudades, estaba pensando que vacilón porque, bueno, estuviste aquí por Barramón, Ujú. ahora en Escalante, pero yo considero que Escalante está convirtiendo en un anexo o expandiendo a la ciudad hacia allá y está tomando muchas características de una ciudad, pero la parte como chiva de una ciudad que también tiene mucho potencial de tener un ambiente más citadino y como mayor apertura a este tipo de ideas. Eso sería lindísimo que se derrame un poquito del turismo que llega a todos estos edificios que han construido en Escalante, más o menos el 60 o 70% de ellos son Airbnbs, ¿verdad? Entonces hay mucha afluencia de turismo a Escalante y una de las mejores cosas que podría pasar, porque siento que el centro todavía se está debatiendo entre el olvido y la regeneración, es que... Más olvido que nada. Sí, bueno, ahí he visto cosas interesantes que está tratando de hacer la municipalidad ahora. Sí. Ojalá lo logren. Claro. Ojalá lo logren porque San José no es feo, está feo, pero no es feo. Y es una ciudad muy compacta y muy enigmática también. Si uno se mete como a explorar la historia, de hecho yo a los chicos de Cafeoteca les hago un tour por el centro de San José, que es un tour histórico, pero que gira en torno exclusivamente al café. Entonces visitamos donde era, digamos, en el Parque Central, ¿verdad? Vemos la Rosa de los Vientos y cómo el clima y la geografía y la topografía favorecieron y los ríos, las cuencas hídricas favorecieron para que se dieran las primeras fincas de café en el centro de San José. Luego, obviamente, visitamos el Teatro Nacional, vamos a Correos para ver a don Juanito Mora, que fue un personaje tan relevante también en la historia del café. Y ahí, conforme me he ido empapando de historia del café, yo creí que mi familia no tenía ningún vínculo con cafetaleros, pero ya cuando me puse a explorar generaciones atrás, sí, mi tatarabuelo era cafetalero. No. Qué vacilón. Trabajaba con don Juanito y en ese tour visitamos ya no queda mucho, pero algunas casas quedan de la oligarquía, que estaba toda entre Avenida Central y la zona del Correo y el Parque Central y un poco más hacia el oeste. Haber encontrado esa información de tus ancestros, haber sido muy poderoso para como empoderarte de lo que estás haciendo, sentirte que tiene también una conexión ahí, sin duda. Sí. Pero hay cosas que yo creo que a veces mantenemos y no le ponemos tanta mente y hay otras cosas que queríamos tal vez ponerle más mente porque son parte de nuestra cultura y se están perdiendo. Por ejemplo, la chicha.
tuvimos este boom de cervezas artesanales que está chivísima y todo lo demás. Pero yo decía, qué chiva que hubiera algo parecido de cosas que tienen levaduras nuestras, que tienen ingredientes nuestros, que nada se Más endémico. Exacto. Y si no es así, entonces que se pueda también cultivar, sembrar, desarrollar, trabajar por las comunidades, hacer encadenamientos, buscar productores, fincas y todo, que es de una u otra forma también lo que vos estás haciendo. Entonces la pregunta es, ¿por qué café? ¿Qué es lo que le ves al café? Yo sé que la pregunta entonces que digo, obviamente no, pero hay todo un detrás que tal vez nos gustaría saber, que nos contes un poquito también, es decir, ¿por qué la decisión de café es una buena decisión en Costa Rica? Sí, yo creo que, de ahí, empezando por lo que acabas de decir, no me gusta el término cadena de valor o cadena productiva porque siento que es muy, Copia y pegue. no, como de la cultura del rendimiento, Ujú. ¿verdad? La cadena cultural, diría yo, la cadena cultural que está imbuida en toda la dinámica del café es riquísima, ¿verdad? O sea, desde el que lo siembra, el que lo resguarda, los que lo cosechan, que tenés de ahí esas poblaciones nómadas binacionales que vienen de Panamá, que vienen de Nicaragua, que también le meten una diversidad cultural a Costa Rica en las épocas de cosecha, ¿verdad? Hasta los productores, beneficiadores, tostadores, comercializadores y el mismo consumidor. Todo es como un abanico de actores interesantísimo y súper rico culturalmente. Yo creo que también, Eso en primer lugar. ok, Ujú. y el segundo, En segundo, yo creo que es toda la parte sensorial del café, que si la abordas como la gente aborda el vino, y es, digamos que esa nueva tendencia, ya no tan nueva, del café de especialidad, que ya no es un fenómeno de nicho, sino que es un fenómeno global. 52% de las personas que toman café en el mundo consumen café de especialidad por lo menos una vez por semana. Entonces, ya es un fenómeno global, ya no es un fenómeno de nicho. bueno, ya lo que le estás comparando con el vino, yo recuerdo poder ir a la casa de alguna tía o algo así que le sacara un vinito que fuera de caja Ajá. y ya eso no pasa tanto. Ahora la gente tiene, entonces yo creo que ha crecido al punto de que todo el mundo toma vino de especialidad de una u otra forma. Todo el vino es Ujú. especial, ya el vino que no es especial no se considera ya vino. Es para cocinar, tal vez. No, no, y pensamos que un vino que no está bueno para tomar tampoco debería cocinarse. Tampoco. ¿Ves? Entonces, como que ese proceso que lo veo pasar montones, y yo sé que hay muchas personas que deben estar tomando cafés que son un poquito más comerciales. De hecho, hay un tema que ahorita quiero retomar, ahora que me acuerdo, lo dejamos para el final, ahí la parte polémica. ¿No? Ok, ok. No, pero Metemos la sí, polémica al sí, final. pero yo me gustaría que nos contés el otro día que estaba en Cafeteca y tenés estas piezas que de verdad tienen toda la configuración de un grano y puedes contar a profundidad qué es lo que pasa en Ujú. cada etapa de la fermentación, del tostado, en el grano como tal, en qué aportan. Creo que eso debería ser algo que sea de conocimiento general, que debería de verse en las escuelas en algún momento, en la parte de la educación, que todos tengamos ese desarrollo, bueno, muchas otras cosas con alimentación también, siento que sería un fijo, pero que nos contés entonces, comparado con un vino, ¿a dónde se puede llevar un café? Ajá. Eso que me preguntabas que por qué café, ahí está la respuesta, digamos que en esa complejidad que puede tener un perfil de un café de especialidad, te podés ir al tema sensorial y entonces eso te exige que te detengas, te demanda una pausa. Y para Cafeoteca, esa pausa, esa, digamos, restauración que haces cuando te tomas un café y que ojalá te desconectas de tu teléfono y empezás a interactuar con la gente que tenés ahí cerca o con vos mismo, sin miedo a ese vacío existencial, ¿verdad? Que tanto tenemos ahora de soltar el teléfono y de soltar la tecnología y escuchar nuestros propios pensamientos y sentir
nuestras emociones y todo lo que exalta los sentidos. Yo creo que ese es el aporte cultural más importante que puede hacer el café. O sea, si 2.5 billones de personas que toman café al día, 2.5 billones de tazas al día se toman en el planeta, si esas 2.5 billones de tazas fueran 2.5 billones de momentos de pausa, imagínate lo bien que estaríamos. Me volaste la tapa de la upa con eso. Yo sé que es típica hablada de podcast, que ser no, pero es que ustedes escucharon, está buenísimo. Lo que, lo que me gusta mucho es que también ve lo relacionado que está, y estoy seguro que lo tenés presente, pero lo relacionado que está con nuestra cultura de por sí. Cuando extrañamos a alguien, queremos ponernos al tanto, también la parte que nos quieren contar un chisme o que algo pasó, siempre es alrededor de un café. Vamos, tomamos un cafecito y hablamos del negocio, hablamos del proyecto, hablamos de lo que te está pasando. Y eso, si no es un momento de presencia, y mejor ni lo hagas. Exacto, es una presencia enfocada que yo creo que a nivel, no sé, de química cerebral y todo lo que pueda estar pasando ahí adentro, debe ser súper saludable y también en el sentido de, digamos, promover la cultura, la interacción creativa o curiosa entre las personas. Y no es casualidad que, digamos, Lloyd's of London y la Bolsa de Nueva York empezaron en una cafetería, Mm. ¿verdad? Era ese espacio de encuentro donde la gente hacía negocios y, bueno, y los mismos cafés, digamos, de la época de la Ilustración en París o ya siglo XX, donde se reunían los intelectuales de las vanguardias, etcétera. Sí, el café es un catalizador cultural por excelencia. Total. Y, Y lo lindo de esta parte entonces de sentarnos, enfocarnos, poner atención, no solo agradecer a la persona que tenemos a la par, pero también lo que nos estamos tomando, que tiene un trasfondo muy pesado y que cada granito tiene una realidad y aportan a un ecosistema y aportan a un total que termina siendo una taza y no hay dos tazas iguales, que eso me parece súper interesante también porque entonces ya podemos entrar a encontrar un montón de aspectos que determinan qué es lo que estamos tomando. Si tuvieras que definirnos rápidamente cuáles serían los puntos principales que tenemos que encontrar una buena taza de café, y lo digo Ajá. con la intención de que más personas podamos tener conocimiento de cómo distinguir un buen café y cómo saber cuándo elegir. Ok, acabo de dejar ahí imprimiendo en Reima la rueda de sabores del café, que no la teníamos todavía en grande en Cafeoteca, la teníamos en chiquitito. Esa, por ejemplo, es una herramienta que te puede ilustrar muy bien el nivel de complejidad que puede tener un café de especialidad. Entre más complejidad, más alto el precio de mercado. No, a nosotros en Cafeoteca no nos gusta decir que un café sea mejor que otro porque para gustos los colores, ¿verdad? Eso no queremos imponer que la complejidad sea sinónimo de calidad. Hay cafés introductorios más sencillos que tienen niveles de complejidad un poco menos volados, digamos. Hay cafés muy funkies. Muy allá, que a mí me encanta. Pero lo que sí lo puedes dividir como en tres factores, ¿verdad? Te digo, soy neófito en esto, pero sí he aprendido algo de catación y siempre buscas primero los compuestos enzimáticos, que son los más volátiles. Esos los descubrís en la fragancia y en el aroma. Entonces ahí puedes tener herbales como pepino o guisante, menor nivel de complejidad. Complejidad intermedia, frutales, albaricoques, melocotones, manzanas, frambuesas, etc. Nivel de complejidad más alto en los enzimáticos son los florales. Flores blancas como la del café o el jazmín, flores más aromáticas como las rosas. Y eso tiene que ver con la variedad botánica y con el terrario. Luego,
en relación al tueste, encontrás las azúcares caramelizadas, en el menor nivel de complejidad tenés los chocolates amargos, la cocoa, los nips, complejidad intermedia tenés frutos secos, semillas, nueces, semilla de marañón, almendras. En el nivel de complejidad más alto tenés los caramelos, mantequilla, caramelo, vainilla. Esos allá Son ahí cosas ricas, vamos decís, así es al como la nivel fábrica de todo, cosas ricas. Así. y esos salen del tueste, Ok. ¿verdad? Eso es, digamos, en la caramelización de las azúcares es que salen esos perfiles de sabor en el café. Otra dimensión artística. Y hay una tercera dimensión, digamos, que es, ¿cómo se llama? El destilado seco del café, que ya eso tiene que ver más con el procesamiento, entonces es diferente cuando son lavados, ¿verdad? Que se despulpan y se les quita absolutamente todo, los mieles que tienen, se les deja el mucílago y entonces ahí hay otro tipo de fermentación, los naturales, que se les deja todo, se pone a secar y después se pela, pero entonces ya ahí estuvo la fermentación de la fruta, y los anaeróbicos o experimentales, que son procesos, digamos, más actuales. Y ahí encontrás, en los destilados secos, encontrás sabores y aromas y fragancias maderosos, como el maple o el roble. Encontrás los pirolíticos, que son más fermento, entonces como pulpa de café, malta. O encontrás los especiados como anís, canela, cardamomo. Ese es el mayor nivel de complejidad. Entonces tenés enzimáticos, azúcares caramelizados y destilado en seco. Y eso, porque yo sé que no falta el comentario de, y yo aquí tomándome mi café de marca, ¿verdad? Que probablemente no le vas a encontrar nada de esto. Un café que se hace masivo en volumen, sin separar, sin elegir bien, sin que haya terroir, sin que te tome todas estas decisiones. Y he notado, y quería hacer una pregunta, y si no la sabes o prefiero no contestarla, pero que ya no dice café de Costa Rica en muchas bolsas de los cafés de consumo masivo. Okay. Solo dice café. Y eso me Me genera... apego a la quinta. Eso me parece que es súper sospechoso, porque los rumores que he escuchado, yo sí lo puedo decir porque no se está metido con el café, entonces ahí me puede acribillar, pero la verdad es que hay que hablar de todo. Es de que estamos comprando café de afuera porque estamos exportando el mejor café y nosotros mismos los ticos nos estamos quedando sin tomar café tico, que me parece una locura. Siento que por lo menos debe estar esta transparencia de la comunicación, porque no podemos engañarnos y decir, mira, estamos tomando café y no sé si sabes algo de esto, pero del lado mío creo que eso es un red flag muy grande en la industria, que es algo que se debería corregir, sobre todo si es producto nacional, que diga que es producto nacional. Pero si pasamos esto por de lado un poco, ¿cómo podríamos hacer también? Porque las personas dicen, no, hombre, es que comprar un café eso es carísimo, y yo tampoco pienso que es cierto. Creo que tiene un poco de ver con que puedes, no es la palabra, no es negligencia ni tampoco es vagancia, pero tal vez falta de salir un poquito, moverse, buscar, pues estoy seguro que puedes conseguir muy buen café sin pagar caprichos y que sea de gran calidad. Pues, Sí, explorar, mae, ser curioso, eso yo creo que es fundamental para tener una vida plena, para empezar. sí, No, lo que decís es totalmente cierto, y el abordaje que le ha dado Costa Rica a la producción de café nunca ha sido de volumen, siempre ha sido de calidad. claro. Entonces, cuando se producen cafés de volumen acá, claro que se importa muchísimo, sobre todo de Honduras, es lo que entiendo. Tampoco soy comercializador, Claro. pero he estado en comercializadoras y veo los lotes de café de Honduras que están aquí para rellenar un poquito de café de Costa Rica, 10%, y el resto es café importado, de lo que puedas conseguir en el supermercado. Conseguir buenos cafés también, pero el café muy, muy comercial, yo te diría que por lo general no es de Costa Rica. Que, y no sé si
la gente, no creo que nadie sepa esto, honestamente no es algo que se hable tanto, se vea tanto, pero que a mí me tiene asustado. De decir, contiene café de Costa Rica, Trazas. trazas de café tico. Sí. Y luego cosas que no sé si son mitos, pero que me parece muy interesante y que he escuchado que le ponían sangre de ganado o que le ponían literalmente azúcar quemada, cosas así para rellenar. ¿Eso es real? Ahí sí me apego a la quinta, ¿De verdad? porque no te podría decir con certeza. Yo también lo he escuchado, Sí, pero no sé hasta dónde es mito o realidad. sí, eso yo lo nací escuchando de mi mamá y todo no contra mi mamá, ahora no, o sea, que me dijo que había escuchado que eso lo hacían y no podría decir ninguna marca ni nada, y tampoco me quiero investigar, pero yo dije, qué loco, o sea, será como esas cosas que realmente son solo mitos urbanos que luego se popularizan y quedan en el medio, ¿verdad? En el ambiente, o que en serio sí es una práctica que se hizo en el pasado o que fue más común y no podría saber cómo es que eso es rico. Cosas como el sustituto de café. He escuchado de raíces de plantas y que usan montones, cosas como el ojoche, Ajá. cosas como la raíz del perejil, que en Sí. un momento también vi que eso estaba así. ¿Se ha experimentado un poco con eso? ¿Has tenido acceso a probar algo así? No he tenido acceso a probar algo así. He probado café robusta ¿Ok? y no, la experiencia, por lo menos de esa vez que lo probé, no fue nada agradable. Pero con todo el tema, digamos, de la variabilidad climática que hay y eso, se está impulsando el café robusta porque es mucho más resistente. Entonces, de ahí, hay países que sí son de volumen, como Brasil y Vietnam. Vietnam, te iba a decir, Sí, sí, que es de café exactamente. robusta. Y Vietnam ha impulsado muchísimo el robusta en los últimos años. Y de ahí, pues, si una familia que antes plantaba arábica y ya no le pega en Vietnam y necesita comer y necesita plantar robusta, de ahí, pues, en buena hora. Total, tenía entendido que también en el pasado era como obligatorio. Yo creo que Costa Rica se ha dado a conocer porque en su mayoría es arábica. Antes no se podía Era plantar, prohibido. era prohibido, ya se ha abierto, digamos, la legislación del ICAFEA, que sí se pueda producir robusta en Costa Y Rica. es una pregunta que te tenía entre manos también, de que Ajá. qué pensás de esa integración. Yo no me gusta como tirar toda la presión de un lado, entonces yo sí voy colchón a veces para decir mi opinión al respecto, sabiendo muchísimo menos que vos de esto, pero que yo creo que está interesante también esa apertura de mente, porque entre todo este proceso de redescubrimiento y de proyección de nuevas técnicas y demás, puede que nos estemos perdiendo la posibilidad de aprender solo por decirle no a algo. Ujú, Tengo la filosofía de que hay que decirle que sí a todo ujú. para entenderlo muy bien primero y ahí ya tomar las decisiones, ¿verdad? La parte de eso, de la estructura. ¿Cómo podría aportar la apertura de tener Robusta en Costa Rica en este proceso? Si tu modelo de negocio es de volumen, entonces, y estás en tierras bajas que cada vez tienen, digamos, más periodos de sequía, el café necesita muchísima agua, la arábica sobre todo, y si necesitas cambiar tu modelo a robusta y lo que producís es volumen y no calidad, entonces, en buena hora. Ahora, no sé a nivel de conservación, ¿verdad? Y de impacto ambiental, qué tan, Positivo. sí, o qué tan sabio será producir café en volumen aquí en Costa Rica. Yo diría que más bien em, ese modelo debería ir decantándose hacia cada vez más y más café de especialidad, bajo sombra. Inclusive la Unión Europea ya está monitoreando que, ¿verdad? Que haya cero deforestación. Y el café es uno de los primeros commodities que tiene que cumplir con el Pacto Verde, que está basado en el Acuerdo de París, y ese Pacto Verde te monitorea un montón de temas ambientales, ¿verdad? Que seas ojalá carbono positivo, ni siquiera carbono neutral, que haya cero deforestación y otra serie de variables ahí con las que sí tenés que cumplir para poder exportar a Europa. Ujú. Inclusive
de eso ha favorecido con empresas que producen volumen como Starbucks y Nescafé aquí en Costa Rica, porque si Starbucks y Nescafé quieren vender en Europa, tienen que cumplir con estos parámetros y en Costa Rica casi que es garantizado, me decía la presidenta mundial de Tasa de la Excelencia, que es costarricense y es también la directora del Specialty Coffee Association capítulo Costa Rica, que somos como el alumno nerd mundial en temas de café verde y de café con parámetros de conservación y de más bajo impacto para el ambiente. Qué honor. Sí, Es exactamente lo casi que si agarras del anaquel un café de Costa Rica, puedes estar seguro de que se cumple con un montón de estándares medioambientales. Café Geisha. Ajá. Que contarnos por qué es tan caro y bueno, y también no enfocarnos mucho en eso, pero simplemente creo que es una cosa que nos puede interesar mucho saber, pero también me gustaría saber tu proceso de cómo es que seleccionas entre estos centenares de fincas, cuáles son las colecciones, que lo puedo ver, la curaduría artística de café que es ¿Qué? tener en tu Ajá. menú, que es la caneta también como Ujú. de este episodio, que es esa parte de selección, que tengo que decirte que admiro montones, porque tener el espacio, el tiempo, la dedicación de hacer este trabajo de piso no es jugando. Y quiero entender, saber cómo es que llegas ahí. Sí, fue tener, digamos, ese enfoque de ver la colección de cafés que íbamos a tener con cada cosecha, justamente como una curaduría artística. Y como te decía al principio, es un trabajo en equipo. Entonces, tenemos un consultor en sourcing, que sourcing es salir a encontrar, ¿verdad? Esas variedades, esos perfiles de taza muy especiales. Remy Molina, que trabajó con nosotros hace muchísimos años, empezó siendo un chiquillo en Cafeoteca y después se fue y se hizo un crack y regresó a ofrecernos servicios de consultoría y por supuesto que le dijimos que sí, que queríamos encontrar esos perfiles de taza, los perfiles de taza más especiales que hubiera, digamos, en cada cosecha en Costa Rica. Después tenemos 2 chicos del equipo también que han ido especializándose en el área de catación. Y está Cami, mi esposa, que igual que vos debe serlo, ella es una supercatadora. Supercatadores es el 25% de la población que tiene las capacidades a nivel sensorial para catar y descubren, digamos, sabores, fragancias, aromas con muchísima Facilidad. facilidad. Y yo que soy el más pollillo ahí voy aprendiendo. Pero sí, digamos, por eso te traía que es un Brunca, Corazón de Jesús. Entonces, este fue gracias a Remy que dimos con ellos y les estamos comprando desde hace 2 años. Este es el tercer año que les vamos a comprar. Y este último año de ahí barrieron en Taza de la Excelencia. Se llevaron como 3 primeros lugares de los 4. No puede. Corazón de Jesús, que está en la región Brunca, que es al sur, ¿verdad? Estos están en las faldas del Chirripó, por San Gerardo de Rivas, por esa zona. Y hay un tema de trazabilidad, ¿verdad? Entonces tratamos de que el empaque sea una expresión como un guión de esa trazabilidad. Entonces aquí tenés la región, tenés el beneficio de la finca, tenés el productor, tenés la variedad botánica, el tipo de proceso y algunas notas de sabor. Y aquí profundizamos un poquito más en las notas de sabor, altitud y lo que son valores extrínsecos como reconocimientos o cumplimiento con temas ambientales, si son Rainforest Alliance, o si son Bandera Azul, o si son Nama Coffee. Es que hay demasiado contenido. Esto para mí es como un ejemplo de la dirección en la que debemos tratar en lo posible de llevar todo.
en temas de decisión de diseño, porque digamos el diseño va muchísimo más allá de que la bolsa sea funcional. Aquí te están contando una historia que para la persona que quiera poner atención y gastar o invertir 1 minuto de su vida en ver qué dice aquí, puede aprender demasiado. Te habla de la altura, dice origen único de un solo, ya le estás poniendo en un lugar, ¿verdad? Que es, aquí está este café, que todo va de la mano y hace que el packaging visualmente, sensorialmente ya digas, ya quiero probar esto. Y eso para mí es una inspiración y no lo digo de una mala forma, pero yo siempre he tenido esta mentalidad de que tenemos esta o hemos tenido esta situación que los emprendimientos le decimos a una comunidad en necesidades de desarrollo, crecimiento, dejan jala de guayaba y el aire de guineo, y que la verdad, por más delicioso que sea, a veces no damos asesoramiento, ese acompañamiento o explicar, mira, es que en esta finca esto sucede y cada lugar está lleno de historias magníficas que contar y que si se pone atención y presencia, hay demasiado que compartir también y poner en el nivel que se lo merece. Cosas que podrían considerarse muy humildes, que tienen un valor altísimo en todos los niveles, y yo creo que eso es exactamente lo que hemos aquí, me parece espectacular. Y llegar a esto creo que no, como país, no ha sido nada fácil. Ya estamos hablando que solo de tu lado, desde el 2007, dijiste que has empezado con todo esto por el 2006, 2007 aquí. Con el proyecto de arte y diseño, sí, Sí, arte y diseño. La cafetería fue el 2014. 2012. 12. Ajá. Bueno, ya son 12 años de estarle Sí. moviéndose y moviéndose y moviéndose para alcanzar eso, y eso es también otra parte del éxito. Cuando nosotros empezamos, solo está Manuel Dinarte, ¿verdad? Y otra cafetería de especialidad en Escazú. Y creo que eso era lo que había de cafeterías de especialidad. Y ahora en el pasaporte de café que sacó gente de café, yo los conté, en esta última edición había 41 cafeterías de especialidad en el pasaporte. Somos un hub de café de especialidad y de cafeterías de especialidad para el mundo. O sea, en Manhattan no hay 41 cafeterías de especialidad. ¿En serio? No. Estoy vuelto loco. En París no hay 41 cafeterías de especialidad. Tal Y, vez en Múnich o en Berlín. ok, Y sí. O un Sydney, Melbourne. Hamburgo, Melbourne definitivamente nos gana. Pero Sí. sí. Ahora, ¿sentís que primero lo probamos o le entramos a un cafecito? Dele, claro. ¿Cómo nos recomendarías que hagamos este café? ¿Qué tenés de métodos ahí? Tenemos el Chemex, tenemos el expreso, chorreado, la prensa francesa. Yo te diría que en Chemex es un lavado, entonces el Chemex le va a resaltar tal vez las notas dulces, etc. Heiner está por ahí. Ya volvimos de anuncios. Un cafecito Un cafecito. se apersonó aquí. Aquí la Silvestre la magia pasa, aparecen. Pucha, está fuertecito. No tienen fantasmas aquí. Cuando nosotros Sí, estábamos en Amón, No, sí, claro. sí, Bueno, tengo que admitir algo que nunca he dicho acá. pasaban cosas muy raras. No, aquí han pasado cosas rarísimas, Sí. pero no tan frecuentemente. Pero cuando abrimos, había como un ambiente muy bonito, todavía lo hay con los chicos de servicio y todo. Y la cosa es de que un día todo se fue y a mí se me olvidó algo que tenía arriba y tuve que poner una silla para subirme, pero dejaban todo, o dejan el salón seteado para el día siguiente, abajo. Y yo moví una silla y no la volví a acomodar. Cuando vuelvo estaba todo el mundo alrededor de la silla en la mañana y yo, ¿qué pasa? Yo dejé esta silla ahí y ahora está acá. Y juraba que era un fantasma, ha sido yo. Entonces yo todos los días, por una semana, antes de irme, la empecé a mover solo para joder. Y hasta que ya el quito es más, soy yo me hice un día y entonces no nos parado a molestar con eso. Pero sí han pasado cosas como de que un día llegó mi socio pálido, que estábamos construyendo y estaba aquí, la 60 es la mesa aquí de abajo.
estaba echándose un rolcito en la tarde, como un break que agarró, y que yo lo desperté, y que el mae abrió los ojos, me vio, y que me desaparecía en verde. Sé más que yo lo vi a usted, y se me desapareció en verde, como un fantasma, Shrek. algo así. Usted ha estado abajo, júreme que usted estaba abajo. Mae, no he bajado como en 2, 3 horas. Y es la única vez que le estoy pálido del susto. A nosotros nos pasaba ya una historia que después se terminó de amarrar, ¿verdad? Teníamos unas comillas de cerámica cuando era galería, ¿verdad? Estaban en exhibición y como 3 obras, 3 pinturas o fotografías grandes. Y un día llegamos y estaban las comillas al revés. O sea, estaban puestas normal y les habían dado vuelta y unos cuadros al revés y nosotros, ¿qué es esta vara tan rara? O sea, alguien nos está podiendo, molestando. Claro. Y después alguien que tenía relación con la señora que vivía en esa casa, que falleció ahí, nos contó, es que mamá cuando ya estaba muy mal, o la tía, no me acuerdo quién era, ¿te acordás que le daba por colgar los cuadros al revés? No. Y... Sí. Pero qué huevo que hace fantasma y hacer las bajas. Bueno, tal vez quería abrirnos nuevas perspectivas Sí, artísticas, eso está bien también. nuevos puntos de vista. Sí, y ahí donde están ahorita fantasmas. Bueno, ¿cómo se llamaba este pintor que sí, pintaba todo? Era Ansel Kiefer, Ok, que pintaba todas sus figuras eran al revés. al revés. Ujú. El tema sí es de... Puchica, yo no sé, es que a mí no, honestamente, yo siento que Carajillo me asustaba un montón, pero no sé qué tanto de eso era una creatividad volada que ahora yo digo, y sí, tal vez mucho me lo imaginé yo, entonces como que siempre me queda esa duda ahí, pero teníamos un reloj para las mesas, un sistema como de tantos recovecos abajo, para que estriparan la mesa y que le sonara el reloj y saber qué mesa estaba llamando, entonces pueden Ajá. subir allá. Estábamos el 31 de diciembre, estaba con mi socio y un amigo, y al 3, 2, 1 empieza a sonar la mesa, la 60 otra vez, en el teléfono, en el reloj que tenía mi socio, a que lo habían asustado, lo estaban llamando de ahí, Ok, alguien lo anda buscando. lo anda buscando. Y eso me pareció loquísimo. Yo creo que ni celebramos el año nuevo, yo agarré y me fui. O sea, sí, como que sí se sintió fea la cosa. Bueno, más, chao, feliz año, hasta luego, jalamos, se acabó. Como dicen, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Ah, sí, A mí esas cosas no sé si creo o no creo, pero por lo menos son emocionantes. ujú. Sí, me gusta un toque como esa también, dejar un espacio para ver qué está pasando ahí y cómo funciona. ¿Verdad? Es como una curiosidad mágica muy ingenua, muy infantil, lo que decías de la imaginación y eso. Sí, y definitivamente, también sí tengo la mentalidad de que el universo es infinito y no vamos a llegar a saber ni entender ni todo y nos falta demasiadísimo por aprender y saber también que podemos tener nosotros, que no sabemos. Y qué aburrido que sería esta vara sin misterio. Sí, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Hablando de misterio, quiero saber cuándo viene la nueva colección tuya por allá. Esperamos este año se ha extendido un poco, pero entonces vamos a aprovechar octubre, que es el mes del café. El 1 de octubre es el Día Internacional del Café y creo que el 8 de octubre, que cae miércoles, estaríamos haciendo el lanzamiento de la nueva colección en Cafeoteca. Va a ser como un evento. Siempre hacemos un evento, esta vez voy a tener el gusto de poderlos invitar, ya que Sí, y es con reservación o puede solo llegar de llegada libre. con invitación, con Ok. invitación, y ahí vas a ver todo ese ecosistema cultural del café, ¿verdad? Llegan productores, llegan tostadores, llegan comercializadores, llega la gente del ska. Entonces es un evento súper bonito y este año le estamos dando una estructura bien vacilona. Entonces, por ejemplo, por turnos vamos a tener cita con el productor. O sea, que la gente cuando llega se le va a dar una carta del tarot al azar y cada carta del tarot va a corresponder con una cita con alguno de los productores que tengamos como invitado. ¡Qué chuzo! Entonces ahí separamos los grupos para favorecer una dinámica de conexión ahí más aleatoria y en la barra en la esquina
van a haber 10 personas en una conversación personalizada con el productor. También vamos a lanzar nuestros nuevos empaques que están muy chivas. Ok. También vamos a lanzar nuestra una libreta de exploración sensorial para nuestros clientes, entonces que puedan ahí tomar sus notas y sus apuntes desde diferentes ámbitos que tengan que ver con el café de especialidad, preparaciones, percepciones, recomendaciones de los baristas, eso también lo vamos a lanzar ese día. Increíble. Y ahí muchas otras sorpresas. Te quiero pedir un favor, que tengo la intuición de que lo vas a poder cumplir a cabalidad, si te suena, te resuena, y me parece muy chiva, y es que nos recomendes un disco del artista, el género que sea, para tomarnos un cafecito en la tarde o en la mañana, pero digas, escuchen este disco y siéntanlo cuando tomen café. Uy, ma, a mí, de ahí, el disco que me produjo lo mismo que me ha producido el café cuando lo he ido descubriendo, decir, o sea, esto tiene layer tras layer tras layer, es muy extraño, pero al mismo tiempo es muy sutil y al mismo tiempo parece que viene de otro planeta si lo aprendo a interpretar y a leer. Para mí ese se llama The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, de David Bowie, 1972. ¡Wow! Desde que empieza uno dice, aquí algo se va a poner bonito. ¡Qué bien! Prometo escucharlo, Ok. de fijo. Si no lo traemos en vinilo, yo lo tengo en vinilo. ¿En serio? Sí. Me encanta, chidísima. Es más, podríamos sonarlo ahí el día del lanzamiento. Eso suena como un gran plan, y es el 8, ¿verdad? El 8. Espectacular, qué buena idea. Y contarnos ahí también, dejémoslo ahí como sorpresa para que cuando vayamos, me tengo 1000 preguntas más. Yo siento que se nos acabó el tiempo y la verdad es que yo creo que podríamos seguir dándole a esto, pero es una experiencia riquísima. Disfruté montones tu Yo compañía. también, muy tuanis conversar con vos. No cabe duda de por qué tenés un proyecto de hospitalidad. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos en el próximo Común y Silvestre. De verdad, súper honrados y agradecidos de tener a Juan y por acá. Muchas gracias. Salud. Cheers. Gracias. Chao.